Ok, so resulta que en esta onda de videos un poco más reflexivos, si se quiere, ayer un suscriptor dejó un comentario interesantísimo en el canal al que me gustaría responder y pienso que puede darnos comida para pensar, tanto a nosotros los que ejecutamos la crítica como a la audiencia, ¿no? Para contextualizar, esto fue en el marco de la reseña de Ferchocalipsis de Fate que publiqué ayer y que generó descontento por gran parte de la audiencia definitivamente, pues porque hay gente que se disfrutó mucho el disco mientras que yo no, así de sencillo. Pero voy directo al comentario porque está larguito y está muy interesante. Primero que nada le agradezco a Gustavo por haberlo redactado también y por haber compartido su idea con nosotros. Y bueno, acá va. No he escuchado este trabajo aún, tarea pendiente, pero he visto como en varios comentarios hay más bien una actitud favorable hacia el nuevo material de Fate. Alguien puso algo como que no habrá entrevista con Fate en 2024, una obvia broma bien intencionada, pero que me hace plantear algo en lo que siempre he pensado y que de hecho podría ser un tema interesante, bla bla bla, y es: ¿puede un crítico ser amigo de los artistas? Es algo que siempre pienso cuando veo entrevistas acá o en el canal de Fantano, entre otros. Y pues luego procede a citar esta película en la que hay un personaje llamado El Enemigo, que es un crítico joven que se va de viaje con una banda, bla bla bla, menciona al enemigo en Colombia, shout out al enemy, a Juan Antonio, y luego dice: ¿cómo puede manejar el crítico el ser realmente crítico y el tener que eventualmente relacionarse con aquellos artistas sobre los que emite un juicio? Luego procede a mencionar el caso del rock en su país, donde los críticos nacionales que eran amigos de las bandas tendían a darle una puntuación más favorable, quizás por mantener esa relación, por mantener el acceso a los artistas, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es básicamente la inquietud de él. A grandes rasgos me parece un diálogo que es quizás incómodo para algunos, pero que es importantísimo de tener para uno mismo que se dedica a esta profesión, reconocer cuáles son sus límites y cuáles son sus lineamientos éticos y morales definitivamente. Y acá te da mi opinión. Pienso, primero que nada, para contextualizar, que en la opinión popular se tiene una imagen bastante errónea de quién es el crítico musical. Se le asocia normalmente a un señor cuarentón divorciado que se fuma 2 cajetillas de cigarros al día, enfadado con la vida porque no triunfó en su carrera musical y ahora se está desquitando desde una postura esnobista y semi-intelectual con toda la música que se publica. Y yo creo que eso está bastante alejado de la realidad y del por qué algunos decidimos dedicarnos a la crítica. También se tiene esta idea errónea de que el crítico expone su opinión como es de una postura de verdad absoluta y que él se cree que está en una nube intelectual a la cual otros no llegan, y también nada más lejos de la realidad que eso. En mi caso particular, la crítica viene del querer comentar mi opinión fundamentada y respaldada hacia el mundo. Claro, la tarea ya de un crítico es contextualizar bien lo que está sucediendo en las distintas escenas que aborda, el sacar referencias y el argumentar básicamente con base el por qué le disgustó o le disgustó cierta pieza, cierto álbum, cierto mixtape, etcétera, etcétera. Ustedes entienden esa idea. También existe esta percepción errónea de que el hecho de que le des varias críticas negativas a un artista significa que tienes algo en contra de él personalmente y que estás planeando maquiavélicamente su destrucción, y tampoco funciona así. A lo largo de la historia hay artistas terribles como personas que han sacado grandes discos como músicos, y lo contrario también aplica, así que sí, hay que disociar una cosa de la otra y hay que disociar lo profesional de lo personal, y esa es la idea central. Ahora, que si un crítico puede llegar a ser amigo de un artista, pues sí, pero acá empiezan los bemoles. Yo pienso que no es algo que se debe buscar activamente, porque ahí ya caerías en un terreno patético, ¿no? Como de tirarle al DM a un artista: oye, te di un 9 a tu excelente último álbum, cuando nos tomamos unas cervezas, cuando vienes a mi casa a ver Seinfeld, cuando nos vemos la última temporada de Better Call Saul. No, realmente ese es totalmente el camino equivocado y creo que no se llega muy lejos en esa dirección, no, porque no vas a pintar una imagen muy profesional definitivamente. Ahora, supongamos que naturalmente se da una relación de cercanía con un artista, terminan siendo amigos, y en este caso digamos que yo veo 3 finales posibles, ¿no? En esta relación de crítico músico. Digamos que tienes una relación de amistad y conoces el temperamento de esta persona. Si es alguien abierto a la crítica y abierto a los cuestionamientos de lo que hace en su labor y en su rubro, que es la música, es bastante válido que tú como crítico, si te disgustó el disco, digas que te parece mediocre, que te parece una porquería y argumentes el porqué.
El segundo caso posible es que el temperamento de este artista sea muy vulnerable y tenga el ego en una posición un poco insana y no tolere bien las críticas. Bueno, en ese caso, una posibilidad es no reseñar el disco y ya. Y el tercer caso y la tercera vía que muchos comunicadores lamentablemente toman y que para mí es inviable es el de adular a un disco mediocre y pretender que te gustó para facilitar el acceso a una futura, digamos, entrevista con ese artista. Eso para mí es totalmente inviable por la siguiente razón. Les pongo este ejemplo. De hecho, volvamos a la reseña que publiqué ayer. Mi ética y mi moral no me permite mentir. Porque básicamente la línea editorial principal de este canal WR es hablar con honestidad de lo que yo pensé del disco, sea el género que sea, etc. Entonces, yo no podría dormir tranquilo en la noche sabiendo que primero me mentí a mí mismo como consumidor, como comunicador, como crítico, como quieran verlo, y segundo, le mentí a ustedes, a la audiencia. Eso para mí es inadmisible y por ese camino yo no paso realmente. Prefiero el que me nieguen una entrevista en el futuro porque di una crítica negativa a un disco a que un artista grande me acepte una entrevista porque adulé un disco que me parecía terrible, ¿no? Y acá es donde los equipos de trabajo de los artistas tienen que actuar con madurez y entender que el hecho de que el crítico le haya dado una nota negativa al último álbum no significa que no puede salir una entrevista interesante de ahí. También el crítico tiene que saber sus límites de cuándo está en el campo de la entrevista y cuándo está en el campo de la crítica, porque no se llega muy lejos siendo radicalmente confrontativo. Esa es la cuestión. Pienso que ahí es donde uno debe saber diferenciar y lamentablemente en el periodismo cultural de hoy en día sí se cae en esa mala práctica de celebrar cosas que son injustificables y en casos más cuestionables aún, sencillamente para llegar a ser panas del artista, para tomarte unas cervezas con él, ni siquiera con ganas de tener una entrevista o algo así. Y eso realmente existe y sí me parece bastante lamentable y cuestionable, ¿no? Pero hablando desde mi caso, yo no siento que esto de la discusión y la crítica musical sea como un campo de guerra en el que los músicos siempre están en contra de los críticos que vienen a destruir sus álbumes y sea una batalla naval. No lo veo así en lo absoluto y pienso que puede haber un intercambio de comunicación ahí definitivamente, y en mi caso personal yo he tenido la gran fortuna de que los artistas que más admiro en sus prácticas creativas, algunos de ellos se han acercado y me han dado el visto bueno y hay una relación, digamos, de respeto mutuo ahí. Quizás no de amistad cercana, de yo conocer a sus padres y a sus parejas y a sus perros, pero sí hay un respeto cordial y un intercambio de información ahí. En mi caso, como les digo, hasta ahora no es que yo sea amigo cercano de ningún artista, pero sí ha existido esa comunicación y es lindo saber que te respetan a quienes respetas, por lo general, ¿no? Ahora, volviendo a esta idea de cómo sobrellevar este debate interno de publicar una crítica negativa y luego hacer una entrevista futura con ese artista, bueno, acá les voy a mi opinión. A mí me gusta la idea de hablar con personas creativas sobre sus procesos creativos. Yo no me estoy adentrando en este mundo de las entrevistas por la búsqueda de hablar con divas sobre farándula. No sé si se entiende la distinción y la diferencia entre ambas categorías, ¿no? Yo quiero que la conversación, por poner un ejemplo, en un futuro con alguien como Fate se centre en, ok, ¿cuál era el contexto detrás de Fercho Volumen 1 Amor? Estabas en cuarentena, estabas en pandemia, ¿cómo esto le influenció al sonido nostálgico del disco? Esos son los puntos a los que yo quiero llegar. A mí no me interesa preguntarle a Fate sobre cómo es su relación con Karol G y qué signo es Karol, si es acuario, si es aire o tierra o qué carajo sé yo. No, realmente ese no es el norte de este contenido y creo que incluso a ustedes les decepcionaría ver esa faceta de mí, ¿no? Porque me siguen por otro tipo de análisis y otro tipo de preguntas y otro tipo de investigación, ¿no? Así que sí, para poner el mayor ejemplo en estos últimos meses, para la entrevista con Mon Laferte, antes de yo saber que yo podía o que yo iba a entrevistarla, yo ya había escuchado el disco antes y el disco me había derrumbado y me había parecido de lo más maravillosa que había escuchado en el 2023. Y claro, pues posteriormente se dio la cuestión, se dio la charla y para mí fue una experiencia súper enriquecedora y maravillosa el poder contextualizar un disco que previamente ya me gustaba tanto. Así que definitivamente en algunas cabezas existe la idea errónea de que uno reseña
positivamente un disco en pro de que se dé la entrevista en un futuro, y realmente por lo menos en mi caso no funciona así, e incluso varias veces ha funcionado al revés, no, todo lo contrario. Y sí, acá es donde a uno le toca nuevamente, vuelvo a lo de los lineamientos y la ética y la moral, de tener uno sus límites claros, ¿no? Porque también lo que pasa muchísimo hoy en día con la discusión musical en internet es que vivimos en una era en la que a todos les gusta todo y todo es positivo y todo es favorable y todo es, buah, chaval, una obra maestra y todo es la reinvención del reggaetón, trap, hip hop, rock, pop, etcétera. Y ahí yo creo que también se desvirtúa la identidad crítica de la persona que está hablando. No es como, ¿cómo te creo que algo te gusta si todo te gusta? Esa es la gran paradoja. Si todo es una maravilla, todo es una belleza, todo es buah, fenomenal, lo mejor que he escuchado, como sé que genuinamente es lo mejor que has escuchado, ¿sabes? Por eso yo balanceo entre dar mi opinión honesta de lo que me parece una cagada y lo que me parece una maravilla. Y creo que he hecho un buen trabajo en ese balance. No sé, digan ustedes en los comentarios si sí o si no, pero yo, en lo personal, duermo tranquilo sabiendo que mi línea editorial no ha sido alterada por el hecho de entrevistar a varios artistas. Y de hecho, he buscado hablar con artistas que respeto mucho y que admiro lo que han publicado por lo menos este último año, ¿no? Como ejemplo. Y sí, esa sería mi opinión, esa sería mi reflexión. Si les sirvió de algo, díganlo, comenten, quiero saber la postura de ustedes allá abajo. Y pues nada, si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, servidor de Discord, comunidad de Patreon, Twitch, todo eso. Los quiero y chao.